En Perú, hospitalizado ha quedado un ciudadano venezolano al ser apuñalado por órdenes de su propia suegra, quien lo dopó para llevar a cabo su macabro plan. Si está vivo es de milagro. Está postrado en una cama, producto de varias puñaladas que le infirió un sicario contratado nada menos que por su propia suegra, según la policía. El venezolano Daniel Palma, de 28 años, fue atacado brutalmente al interior del departamento 302 de este inmueble de Breña, donde vivía junto a su esposa y a su suegra. Doña Victoria Durán aprovechó que se encontraba sola con la víctima para llevar a cabo su macabro plan, y cuando éste dormía aprovechó para doparlo con un trapo impregnado con formol. La mujer le habría dado el cuchillo al sicario para que mate a su yerno, según refirieron las autoridades. La suegra y el sicario huyeron de la vivienda. Daniel Palma a duras penas pudo pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Luego de creer que cumplió con su propósito, Victoria Durán se dirigió hasta este hostal de San Martín de Porres, donde intentó quitarse la vida, pero fue auxiliada y llevada a un centro de salud. La mujer habría confesado su delito a la policía y mencionó el paradero del sicario, identificado como Jorge Ortiz Elizalde, alias Luchín, de 59 años. Ante las cámaras negó su delito. Me dijo que me iba a regalar un billete fuerte de 5.000 soles y a la hora de la verdad lo que me dio fue 120 soles nada más. 120 soles, ¿para qué? ¿Para qué te dio? No sé, me regaló nada más. No sé, me están involucrando en cosas que no sé. ¿Usted no ha sido entonces? No. Pero ante la policía aceptó que intentó asesinar al venezolano por 70 soles por órdenes de la suegra de este último. Quiere que le haga daño a su yerno, que está ahí como, no sé, lo tenía dormido, no sé qué. Pero yo le metí una así, nada más, una nomás le metí. Y realmente, no sé, que no le cayó raspón, pero me fui. Sin embargo, Victoria Durán está libre bajo comparecencia restringida. En el departamento donde vivía junto a su hija y su yerno ya no está. Los vecinos nunca vieron ni escucharon nada sospechoso. ¿Y con la suegra no peleaban? Puede ser, pero la suegra también la conocí, era una persona ¿Y cómo era ella? amable. ¿Cómo es ella? La suegra, la señora. Muy educadita, muy amable. Ella al parecer sufre de alteraciones mentales, ¿no? Y temía que este sujeto se la lleve a su hija, ¿no? Y paraban en ciertas discusiones, ¿no? La víctima conoció a su esposa en Venezuela, incluso su suegra acudió a la boda, como lo muestra esta fotografía. Entre la pareja todo era felicidad, inclusive hasta cuando llegaron a vivir a Lima hace unos meses. Daniel Palma se encuentra hospitalizado en una clínica local. Su estado es delicado, producto que el arma blanca con la que lo atacaron estaba contaminada con heces fecales. Una bacteria se ha alojado en su pulmón. Sus padres han llegado desde Venezuela para estar junto a él.